que nos interesan a todas, ¿no? Entonces me parece importante. Listo, mi Gaby, muchas gracias. Entonces, yo creo que podemos empezar. ¿Qué piensas tú, Sofi, Chopi, amore mío? Sí, ahí sí ya. Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Hola Gaby, perdón por la tardanza, chicas, justo estaba en un imprevisto, pero bueno, ya aquí estamos todas reunidas. Y un gusto, Gaby, no te había conocido antes. Sí, sí, yo tampoco. Qué chévere. Me parece esto, como le decía a Sarita, un espacio súper importante para poder conversar. Hay un montón de temas que me parecen importantes y estos grupos son súper enriquecedores para todos. Sí, sí es verdad, mi Gaby. Ese mismo era como que el objetivo del grupo, poder reunirnos un poco, conocernos y poder tener la posibilidad de compartir esas lindas experiencias, ¿no? No sé si pudiste ver nuestras anteriores reuniones, Gaby, pero la primera hablamos sobre alimentación, así que si no Qué la has lindo. visto, Voy a quédate verla, voy a pendiente. ver. Que eso sí, nosotros que nos complica bastante. A mí al menos, que amo comer. Demasiado, a mí igual, mi Gaby, porque al inicio, verás, ¿cuándo será? Hace unos 2 años más o menos, comenzamos con mi ñaña lo que es entrenar y todo. Y fue como que un cambio súper radical, el antes y el después, el antes de la alimentación, el entrenamiento y hasta incluso el tratar de dormir de la mejor manera, créeme que hace una diferencia increíble. Así que te invito, Gaby, si es que no lo has podido ver, a poder ver la primera reunión de la alimentación y buenos hábitos. La segunda, en cambio, hablamos sobre la felicidad. Así que no sé si Chévere. aquí están otras chicas también que vieron la anterior semana la reunión, pero fue súper, súper linda, verás, hablamos sobre hábitos que podemos implementar en nuestra vida para ser más felices, entre ellos dormir bien, comer bien, que es como que todo se repite ahí mismo. Ya, yo sé, eso de dormir bien se me complica. No sé si es un hábito que estuve desde la poli, pero no porque no quiera. O sea, yo me duermo parada, acostada, todo, me duermo, o sea, no importa. Pero el tema es que soy muy ocupada, entonces acabo a las 12, recién a la 1 me estoy durmiendo. Bueno, ahora me levanto a las 8, entonces sí duermo más o menos entre 6 y 7 horas, pero es difícil. O sea. Súper, súper difícil, si te entiendo, mi Gaby. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Chévere. Entonces, a ver, ¿quién es? Ya, gracias, amor. No sé si ya. Entonces, ya, para todas las chicas que están presentes y para todas las que podrán ver esta grabación luego, tenemos hoy el honor de tener a Gaby Celorio como nuestra escritora y amante de la literatura. Gaby también es directora del medio de comunicación La Disputa. Así que mi Gaby, en primer lugar, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido esa motivación tan grande para ti, para, no sé, para llegar a tener la literatura tan cerca de ti, para desarrollarla, para, no sé, para tener esa pasión tan grande? ¿Cuál ha sido esa motivación? Bueno, yo creo que la motivación creo que viene de la mano con la lectura. Yo creo que es súper importante entender que si uno escribe tiene que leer mucho, ¿ya? Tal vez, bueno, mi acercamiento a la lectura no es un acercamiento muy así como desde muy pequeña, sino más bien mi acercamiento viene ya cuando era adulta, desde más o menos los 18 años, más o menos desde que entré a la poli, que una amiga me regaló un libro. Yo tuve muy malas experiencias con los libros en el colegio. Estuve en un colegio público y pues los acercamientos con la lectura fueron totalmente muy complicados. O sea, nunca me gustó ninguno de sus libros. Entonces, no, mi lectura fue como mucho después. Entonces, más o menos entre los 18 años, una amiga me regaló mi primer libro que, que fue para mí súper, súper, súper bonito, que fue más o menos en el año 2003, que fue el primer acercamiento que tuve con los libros. Entonces, más o menos, bueno, entré a la poli, en el prepo leía un poco, pero
A raíz de que fui a estar en la poli, yo fui dirigente estudiantil, entonces mi acercamiento con la literatura no fue tanto con la literatura, sino más bien con el ensayo, empezar a leer filosofía, teoría política. Entonces, más bien cuando ya estuve un poco después en la universidad es lo que empecé a leer literatura. Empecé a leer literatura y empecé a escribir. A mí sí, escribir me gusta muchísimo. Más que, no sé, por ser famosa, que mucha de la gente piensa que uno escribe por eso. Creo que la escritura para mí ha sido un espacio más bien para regeneración de mis emociones, de lo que yo siento, de las experiencias que uno va teniendo a nivel personal en todos los ámbitos. Entonces, para mí, ese fue el acercamiento con la literatura, ¿ya? Y después fui obviamente, yo, como sabes, ahorita fui docente en algunos años, entonces eso hace de que te acerques mucho más a la literatura. Entonces, bueno, yo no soy de profesión escritora, obviamente, soy ingeniera, entonces es súper extraño porque yo ya a la universidad hacía toda la parte de comunicación a la poli, entonces decidí seguir una maestría en comunicación. Entonces hay mucho más el acercamiento a la educación y a la comunicación hace que yo me acerque mucho más a la literatura. Eh, entonces, en los primeros años yo leía sola y leer sola es un poco complicado porque te quedas con ese algo de que, chuta, leí esto y ¿qué pasa? O sea, ¿qué voy a hacer con todo lo que leí? Entonces, conozco a uno de los compañeros que me acercó justamente también a Sarita, que es Eduardo, entonces decidimos hacer un club de lectura. Entonces, en este club de lectura, obviamente es una forma distinta de leer, con unas mediaciones comunicacionales distintas, o sea, ver el libro de una manera distinta, organizar nuestra lectura de una manera ordenada, ¿sí? Porque uno cuando es lector, te cuento, es enamorada de los libros y se va a la librería a comprarse todo. Pero en el club nos ayuda mucho a poder ordenarnos en eso. No, sí estoy de acuerdo, mi Gaby. Y como tú comentas, el primer acercamiento a la lectura es como bastante radical, ¿no? Es el que te marca tal vez, el que te llega a gustar luego leer o el que tal vez no. Y en ese sentido, mi Gaby, con tu experiencia leyendo y también escribiendo, ¿qué libro recomendarías tal vez para las personas que aún no han tenido ese acercamiento o que tal vez lo han tenido y que no les ha ido de la mejor manera? Tal vez qué libro o qué tipo de literatura les podrías recomendar para que tal vez las personas le puedan dar una segunda oportunidad a lo que es la literatura y tal. Yo creo que depende también mucho de la edad. Yo creo que hay libros que en nuestras etapas de nuestra vida van cayendo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, en temas, si tú eres un adolescente y quieres empezar a escribir, a leer, yo creo que Harry Potter es una de las mejores opciones. Es una literatura súper fresca, es una literatura que está muy bien hecha, son libros que están muy bien hechos y, y que te trae muchas, porque en los libros hay muchas experiencias que uno va viviendo. Entonces yo recomendaría empezar por eso. Si ya empezamos un poco más arriba, creo que les recomendaría empezar por la poesía, ¿sí? Porque uno mientras más arriba está, primero tiene menos tiempo para leer, ¿sí? Menos tiempo para leer, menos tiempo para acercarse a un libro grande. Entonces yo recomendaría empezar por la poesía o por los cuentos. Hay cuentos muy bonitos, depende también del contexto en el que tú te encuentres, si te gusta más el romanticismo, si te gusta más, no sé, el tema de la novela narrativa, histórica, o si te gusta el terror, por ejemplo. Nosotros acá en Latinoamérica somos, más bien las películas de terror lo hacen para nuestro continente. Entonces, me parece súper importante saber qué es lo que te gusta para poder recomendar. Si eres un adolescente, yo Harry Potter me parece súper chévere empezar. Son libros, los primeros son libros muy pequeños que puedes leer con facilidad, pero una vez que te enganchas, no hay ningún inconveniente en poder seguir.
Entonces, es importante. Ahora, si no te gusta a ti mucho eso, hay algunas distopías que son para adolescentes muy chéveres que yo he leído, que para mí, obviamente es lectura súper rápida, ¿no? Hay una saga que se llama Delirium, que me gustó un montón y que si eres adolescente, estoy segura que te va a gustar. Entonces, todo depende de la edad, depende de tus gustos, porque la lectura tiene que ser eso, un gusto. Y del gusto empieza el hábito. Entonces, eh, depende de eso. Entonces, hay libros recomendados. Depende que te guste. No, sí, es verdad. Para ser sincera, yo sí leí Harry Potter. A mí, ese fue mi primer libro. A mí me regaló mi amiga la piedra filosofal. Entonces, yo no había visto las películas, te cuento. Entonces, para mí leer ese libro fue como, wow, o sea, no dependía de que a mí no me gusta leer, sino que leí el libro equivocado. Siempre leí los libros equivocados. Entonces, acá, por ejemplo, en Ecuador, ¿qué es lo que pasa? Que en el colegio te dan unos libros que son súper densos para leer, que cuando tú ya eres un lector un poco más adulto, hablo del tema del hábito, no más que del tema de la edad. Cuando eres un poco ya grande, los comprendes, pero si tú eres una persona que recién está empezando por la lectura, te va a costar bastante y tal vez te vas a desobligar de leer. Bueno, ahora hay unas escritoras maravillosas en Ecuador, como Mónica Ojeda, que estamos leyendo bastante, Mónica Ojeda, otro libro que leí muy bueno que es Sanguínea de Gabriela Ponce, o sea, y hay otras lectoras que te acercan al libro de una manera distinta. Entonces, y tú ya les puedes recomendar esos libros a chicos adolescentes porque eh, en nuestro país no se lee mucho, entonces más o menos tú ya fijas el nivel. Entonces, parecería que Harry Potter es un tema así súper de niños, pero de verdad tiene unos trasfondos muy bonitos, que a mí yo soy fan de Harry Potter, me encanta, o sea, Y yo porque también. fue mi libro de acercamiento a la literatura. Entonces, yo creo que eh, obviamente que en el tema de la literatura siempre hay estos temas de no leamos, ¿cómo se llama esto de autoayuda? Yo no soy de esos libros, más bien prefiero la literatura. Para alguien que quiere empezar a leer la literatura es muy bonita. Oye, amiga. Y hablando también de Harry Potter, creo que es bueno comparar como que el desarrollo de una película con el del libro, porque en sí las películas de Harry Potter son muy buenas, tienen mucho contenido, o sea, son una fantasía que en realidad es muy, muy entretenida, pero si tú lees el libro encuentras muchas cosas más que en la película no tiene, y eso ocurre en muchos casos, no solo en ese, porque yo he leído también algunas películas he visto y algunos libros en los que se basa la película y muchas veces el libro es 1000 veces mejor que la película, ¿no? Así que tal vez sea bueno también como que darle ese primer paso también al libro y luego a la película. Sí, ojalá lleguemos a eso y que lo podamos también decirlo a las personas, ¿no? Porque y sobre todo en la sociedad que vivimos es una sociedad visual. Entonces, siempre primero vas a lo rápido, ¿no? Ahora que estamos en la sociedad líquida, que se llama. Entonces, pero yo creo que hay que impulsar eso mucho. El tema de la lectura, no solo en el tema de la literatura, te hace comprender el mundo de una manera distinta. Sí, es verdad. Y hablando de esto, nos perdimos un poco. No terminé de Sí, presentar no a te Gaby. preocupes, sigue nomás, pregunta. Qué gusto, mi Gaby. Entonces, para los que también tienen más interés de conocer a Gaby, les comento un poquito. Gaby es escritora, amante de la literatura y entre sus obras favoritas se encuentran La tregua de Mario Benedetti y las novelas policíacas de Agatha Christie. Gaby ha escrito poesía desde hace varios años y ahora trabaja en su nueva novela sobre el movimiento estudiantil. A ver, mi Gaby, una pregunta que sí me ha causado bastante curiosidad es cómo como que te lanzaste de una ingeniería a lo que es literatura, porque en realidad si lo vemos tal vez sean un poquito opuestas, ¿no? Pero ¿cómo fue como combinar esas dos actividades y desarrollarlas de tal manera que en las dos
te vaya bien y sobre todo sean dos que te gusten, ¿no? Que tal vez sí sea un poquito demandante en tiempo y también en responsabilidades. No sé cómo fue esa experiencia. Bueno, te comento que mi trabajo profesional de 8 horas lo hago en ingeniería, ¿ya? O sea, me dedico a eso. Entonces, soy gestora de proyectos. Pero siempre me encuentro escribiendo, escribiendo mails, escribiendo informes. Entonces, a mí en general me gusta escribir. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro a la poli con la visión, obviamente, de la ingeniería y pasan unos años y me involucro en el tema de justamente la dirigencia estudiantil en la universidad. Eso te obliga a que tú leas muchísimo, que te informes de un montón de cosas. Y en el transcurrir de eso, me involucro en el tema de la investigación en educación. En el tema tengo algunas investigaciones en educación y eso me acerca también me acerca a la lectura y a la escritura. Entonces, aparte de eso, siempre me gustó el tema del periodismo y el tema también el tema de la crónica, que a mí siempre me ha parecido súper importante. Entonces, en la universidad, ya en la maestría, hice una tesis sobre el diario El Extra, que a mí me parece súper importante, es el diario más vendido en nuestro país. Y ellos manejaban la crónica. Entonces, algunos de los cuentos que tengo son más bien crónicas. Entonces, me acerco de esa manera. Y como yo a mí me gustaba leer entonces y escribía poesía, entonces, en uno de los cursos justamente de educación que tuve en la Universidad Andina, que para mí es la mejor en tema de maestrías en ciencias sociales, me acerco mucho más al tema de la literatura. Entonces, conozco justamente a la profesora Leonor Bravo, que ahora es mi maestra. Estamos en clases con ella más o menos 3 años en lo que es escritura creativa. Entonces, ella nos ayuda un poco ya a ver la escritura de una manera distinta, a poder tener otra experiencia con la escritura, ¿sí? Porque mi experiencia siempre fue el tema de escribir, no sé, sobre el amor incluso, pero ahora es una manera distinta porque la poesía y la narrativa es súper distinta. Es una manera distinta de contar las historias, de cómo ver los personajes. Es muy, muy, muy distinto. Entonces, o sea, mi paso paulatino desde la ingeniería a escribir es justamente ese como punto de quiebre que es la dirigencia estudiantil. Yo creo que ese es el punto de quiebre para pasar del tema de la ingeniería a las ciencias sociales. Creo que por ahí va el punto de quiebre. No, pero es súper importante. Creo que la parte estudiantil y sobre todo la participación estudiantil que se tiene durante la universidad es súper importante. Uno, para determinar también tu personalidad, lo que deseas hacer en el futuro e incluso así dejando de lado muchas cosas, es súper bueno para encontrar oportunidades en el futuro. Porque si lo vemos ahora, el campo laboral es tan estricto que necesitas como que abrirte a más posibilidades en todos los campos posibles. Y creo que eso es muy, muy lindo de admirar, Gaby. En Muchas verdad. gracias. La multidisciplinariedad. En realidad, el tema de la multidisciplinariedad no debería ser solo en el campo laboral, porque obviamente tú sales de la universidad al campo laboral. En cambio, la universidad hasta ahora no puede entender ese tema multidisciplinario, que tú sales al campo laboral y no es que tienes una sola destreza, que son las destrezas en ciencias exactas, sino tienes muchas otras destrezas que tú necesitas para poder trabajar. Y no solo trabajar, sino también para el tema del disfrute, ¿no? Que aquí en nuestro país los disfrutes son distintos de diferente forma, de diferentes contextos y que todos están bien. Entonces, una de las cosas que yo critico mucho, a pesar de que a mí me gusta mucho la literatura, es a la gente tildarla porque no le gusta la lectura. Entonces, eso es un poco complicado, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que la universidad y la academia en general todavía no lo entienden. Sí, es verdad. Sí, tienes razón, mi Gaby. Por ese mismo sentido, creo que es súper bueno
como plantar la idea de una buena literatura desde que es súper joven. Por ejemplo, en el colegio a mí también me mandaban a leer libros que eran bastante complicados de leer o súper largos. Una vez me mandaron a leer El contrato social, me parece que es un libro súper complicado, Es complejo. súper claro, claro. Y antes de leer eso tienes que tener un contexto atrás, un Claro, contexto de lo que significa un contrato social. Entonces, si uno como joven no puede entender eso, y aparte que ya el colegio, no sé en qué época tú estudiaste, pero en la época que yo estudié, sí había dirigencia en los colegios. Podrías entender un poco eso. Ahora yo creo que es mucho más difícil. Ahora, pues, con la pandemia, mucho peor. claro. Yo estaba en el colegio hasta el 2017 estaba en el colegio, pero hasta ese momento sí era igual. Como que la estructura que seguían para dictar clases no era como que de tal manera que los chicos quisieran aprender, sino más bien memorizar. Y creo que eso es algo que todavía se sigue No, viviendo sí, en ajá, todo lado, en todo desde, lado, es desde verdad. los más chiquitos que escolarizan hasta la universidad, que básicamente es ya lo último, pero sigue pasando lo mismo. Es verdad, mi Gaby. Y hablando de la escritura y también la poesía, em, no sé, a veces muchas de mis amigas también dicen, quisiera aprender a escribir, pero no sé, no se me da, me dicen por lo general, como que escribo algo y no tiene ni sentido, o incluso cuando hacen informes así para la U, es como que, ay, no, qué pereza. Y mi Gaby, entonces, en ese sentido, ¿qué podrías recomendarles a muchas chicas que estamos en ese mismo sentido de tal vez querer aprender a escribir o no sé, no tenerla, como que pensamos que no tenemos la capacidad de hacerlo bien? ¿Qué consejitos nos podrías dar? Bueno, antes del consejo, yo creo que es súper importante saber el concepto de escribir. Escribir es dar ideas, todo tipo de ideas, sean estas correctas, incorrectas, no importa, pero es dar ideas, es construir una idea. Y todos nosotros somos seres humanos, todos podemos construir ideas a través de nuestro pensamiento. Entonces, todos tenemos la capacidad para poder escribir, ¿ya? ¿Qué les puedo aconsejar a las chicas? Primero hay que empezar por la lectura. Cuando uno quiere escribir, hay que empezar por leer cosas pequeñas, porque yo sé que empezar a leer es bastante complejo. Uno tiene que llegar al libro, al libro que es para uno, ¿sí? Hay que leer, primero hay que leer. Otro consejo es, hay algunos ejercicios, incluso te los puede pasar, algunos ejercicios de escritura creativa en donde tú puedes responder algunas preguntas y salen textos muy bonitos. De hecho, eso con mis estudiantes. Han salido textos súper, súper bonitos en chicos que nunca han escrito nada. Entonces, a mí me parece eso súper importante. Ahora, otra de las cosas es que a mí me ha ayudado mucho. Ahora ya no lo hago porque no tengo mucho tiempo, pero siempre llevaba una libreta en mi maleta con un esfero. Entonces, si algo me parecía súper importante, veía algo bonito, lo escribía, ¿ya? O si yo al momento de leer alguna poesía, lo que sea, encontraba alguna metáfora bonita, la escribí. Entonces, eso me ayudó mucho como para tener referencia para poder escribir. Uno no escribe así como solo, sino que siempre hay un referente de escritores que nosotros hemos leído. Entonces, jamás la escritura está separada de la lectura. No puede estar separada, ¿sí? Entonces, yo no me creo la mejor escritora, no creo que estoy de lejos de ser la mejor escritora, No, pero pero estoy segura que eres súper sí, buena. pero me gusta escribir, como te digo, para sanar. Para mí la escritura es totalmente sanadora. Ha sido una de las cosas que ha sido para mí súper importante y que cada que escribo, los días que escribo, que tengo clases, son súper lindos. Otras veces escribo porque quiero escribir, pero la escritura se convierte en algo súper sanador. Y hay veces que, bueno, no, yo soy un poco extrovertida, pero tengo compañeras que son bastante introvertidas y les cuesta poder contar sus cosas a otra persona. Entonces la escritura se convierte ahí en un compañero o compañera para lo que, para ti, ¿no? Entonces, el consejo que puedo dar, tres consejos. Uno, leer mucho.
leer mucho, empaparse de conocer el gusto que uno tiene. Puede comenzar por el gusto de las películas. A mí me gustan las películas de amor, me gusta llorar cuando veo las películas o me gusta gritar del terror que veo las películas. O sea, siempre buscar cuáles son tus gustos y empezar siempre desde el gusto. El aprendizaje se empieza desde los conocimientos que uno ya tiene. Y en la lectura obviamente es el gusto que uno tiene por los productos culturales y se puede empezar por eso, a buscar obras. Yo recomiendo en primer lugar para empezar a leer obras pequeñas, que tengan máximo unas 100 páginas para que lo puedan acabar de leer, ¿ya? Otra cosa es que si tú estás leyendo un libro y no te gusta, déjalo. No tienes por qué leerlo, nadie te obliga a hacerlo. Hay libros que no son para nosotros todavía, o puede ser que nunca sean para nosotros, ¿no? Por ejemplo, alguna vez estuvimos leyendo Rayuela. Yo dije, no estoy preparada para leer Rayuela. Estuve 3 sesiones leyendo Rayuela y estaba totalmente despechada, dije. Y eso que fue recién lo que te cuento. Entonces dije, no, todavía no estoy preparada para leer. Ya, hay otro autor que es Jorge Luis Borges, que también digo, no estoy preparada para leer a Borges todavía, o tal vez Borges no nació para mí. Así No es que para mí. no nació él para mí o yo para él, pero nada que ver. Entonces, yo creo que uno no debe, como centrarse mucho en tener que leer un montón de libros, sino leer al ritmo que uno tiene. Si uno acaba un libro en 1 o 2 meses, está perfecto, porque lo estoy disfrutando. La idea es disfrutar. Igual la escritura es disfrutarlo. No quiere decir yo voy a ser escritor ahora y voy a escribir. No, tiene que gustarte, tienes que amarlo, tienes que sentirlo. Qué lindo, Gaby. Me has motivado a dejar el libro que estoy leyendo. No, sí, si no te gusta, otro libro que a todo el mundo le encanta, y yo lo odio con todo mi ser, es El diario de Ana Frank. Entonces yo comencé a leer el diario de no, me parece tan aburrido, me sentía, fue pésimo, entonces yo dije, ay, ya no quiero leer nunca más. Dije, no, lo voy a dejar, este no es un libro para mí. Yo pensé que a otra gente le gusta, ¿no? Porque no a todos nos gusta todo. Entonces, sí me parece súper importante hacerles entender a todas las personas que si queremos dejar un libro que no nos guste, estamos en ese derecho de dejar. No, qué bien. No, muchas gracias, mi Gaby, estos consejazos, en verdad. Porque creo que a veces uno como que se trunca y se queda ahí y a veces se queda leyendo una página media hora y la vuelve a leer y la vuelve a leer y no pasa de ahí porque en verdad es como que un sentimiento de, ay, yo no quiero hacer esto. Entonces creo que de cierta manera decir eso es liberador, ¿no? Como de, si lo dejas, no te sientas mal por ello, no es tu momento, no es tu libro, no es tu autor, tal vez otro será. Y en eso está, ¿no? De buscar nuevos libros, nuevas experiencias y también el hecho de conocernos a nosotros mismos, que creo que eso también vale muchísimo, conocer el tipo de libros que nos gusta, la literatura que nos pueda gustar. Y algo que también me llama bastante la atención, mi Gaby, sobre ti son que a ti te gustan bastante las novelas policíacas. Entonces, Canta. ¿qué es lo que más te gusta? Ajá, no sé, coméntanos. Bueno, estoy por leer Sherlock Holmes, pero como estoy en el club de lectura, entonces estoy un poco siguiendo ese ritmo para no comprarme libros como loca y dejarlos ahí. A ver, mi experiencia con Agatha Christie es con el caso de Styles, que me parece un librazo, me parece un librazo. A ver, Agatha Christie, bueno, tal vez es porque soy ingeniera, puede ser que me guste Agatha Christie por eso. Ella maneja el método deductivo para poder llegar a la persona que comete el asesinato o que comete el robo. Y eso me parece súper importante, porque no se basa solo en los hechos, sino en la deducción de todas las conclusiones que va sacando. Y eso me parece genial, ¿ya? Agatha Christie cuenta las historias de modo de crónica. A mí las crónicas me encantan. Entonces, cuenta en modo de crónica, ¿sí? En este libro de casos de Styles, incluso ella te pone el mapa de cómo está conformada la casa y cada uno de los objetos que estaban donde la persona murió. Eso me parece totalmente genial, ¿no? Eso es una genialidad. Entonces, eso no solo me gustan las novelas policíacas, me encanta mucho todo el tema de series de, eh, del tema de cómo se va dando esta narrativa y esta crónica. El extra es eso,
El extra te cuenta, tal como te cuenta Agatha Christie, te cuenta el suceso que pasó. Entonces, me he involucrado mucho por entonces, por eso a mí Agatha Christie me gusta mucho. Y es una literatura que no tiene muchos géneros literarios, más bien te cuenta la historia. ¿Y por qué te cuenta así la historia ella? Porque obviamente en todo el método deductivo que ella tiene, existen preposiciones que ella tiene ahí. Entonces tú a través de las preposiciones vas viendo cómo va haciendo este tema del método. Entonces, eh, por eso me gusta mucho Agatha Christie. Entonces, cuando estoy en esa etapa que estoy así muy furiosa, muy enojada, voy a Agatha Christie porque eh, me saca de ese enojo que tengo. No leo cosas de amor porque no estoy en ese sentido, pero es igual. Igual uno tiene que ir al autor de acuerdo también a cómo se siente emocionalmente. Entonces, hay un libro que leímos recién que se llama El lobo estepario, que es un libro bastante depresivo. Entonces, si tú estás depresiva y lees el libro, o sea, acabada. Entonces, pero a mí me gusta mucho la novela policíaca, es muy chévere, muy bonita. Entonces, me agrada bastante. Se le llama novela negra también. Y en la novela negra también hay el tema de ese sarcasmo negro, que también me gusta bastante. Entonces, por eso me gusta mucho Agatha Christie. Es una de mis autoras favoritas. Hay también, bueno, ella es mi autora favorita, mujer. Pero hay otras que he leído que me parecen súper chéveres y que me parece súper importante mencionarlas porque han marcado mi vida también. Eh, entre ellas está, por ejemplo, Woolf, Virginia Woolf, que tiene una literatura bastante feminista. Hay un libro también de Sylvia Plath que se llama La campana de cristal, que es una de las novelas que también marcó mucho, mucho mi vida. Sí, pero otra es Margaret Wood también, que no sé si ustedes han oído los cuentos, el cuento de la criada. Es, es lo máximo, o sea, las chicas deberían empezar por ese libro. Es un librazo, o sea, es un librazo. Entonces, pero Agatha me saca estoy en mi depresión total, me saca de esa depresión. Me gusta mucho, sí. Ay, Por qué el lindo. método deductivo es lo máximo. Creo que también en ese sentido se encuentra un poquito el ¿cómo es? El analista, ¿cómo es el? Pero es justo un libro que mi ñaña lo estaba leyendo reciencito, pero no Se llama el psicoanalista. es el psicoanalista, el analista. No he leído, verás, pero sí, lo tenemos que leer porque me dijeron que es un librazo también. Sí, porque mi ñaña igual de lo que estaba leyendo me contaba y me decía, no, es que mire, es que son hermanos que han pasado por estas cosas. Y es como que ahí en la historia te va contando como que cómo una persona se convierte en un psicópata o cómo esas situaciones de tu infancia te pueden llegar a afectar de tal manera que cuando ya eres adulto llegas a ser alguien diferente de lo que tú tal vez planeabas ser de niño, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper impactante y para tenerlo como que súper en cuenta leer ese libro, creo que igual aún no me siento preparada para leerlo, creo que es súper pesado. Oye, hay unos pero libros algún buenazos ratito le voy a ver. hay un libro buenazo de esta autora que se llama, déjame, que lo tengo Mis por aquí, mujeres, porque si se acaba la reunión, les voy a volver a mandar ingresan con el mismo link, ¿ya? Ingresan con el mismo link porque Ya. ya nos faltan unos minutitos, ingresan con el mismo link, porfis, ¿ya? ok. Oye, creo que si me pones de anfitriona, porque tengo el Zoom empresarial. Ah, ya. Y ya. Igual, bueno, sí, siguen a las reuniones, yo les puedo prestar la cuenta empresarial para hacerlo. Oh, qué Entonces, lindo. Sí, sería súper bonito. entonces yo te decía, este libro bueno, este libro son Las Voladoras, no sé si se ve. No sé si se Mi ve. Gaby ya te puse como anfitriona. No sé si funcione. Creo que nos va a tocar unirnos Sí, nuevamente. nos va a tocar unirnos nuevamente. Sí, Pero creo que nos va a tocar. un minutito. A ver, no. Sí, y mis chicas bellas, las que se acaban de unir,
Bienvenidas, estamos con Gaby conversando un poquito acerca de la literatura, los primeros pasos que podemos dar, o también nos está dando consejitos para escribir, para leer, para encontrar nuestro tipo de literatura ideal, y si es que desean también unos libros súper interesantes que les podemos dar una oportunidad en el futuro. Así que ahí pilas mis chicas con un cuadernito a la mano. Oye, si quieres puedo hacer yo el link para volver a entrar, ¿te parece? Para que no estar cada 40, no sabemos cuánto nos vamos a demorar. Sí, bueno, mi Gaby. Yo creo que no nos vamos a alargar tanto, pero con Ok. todo. No, entonces entremos nomás al mismo link. Creo Ya, que ya deberíamos salir ahorita. Entremos ya. ya, eso mejor. Entremos al mismo link, mis chicas, porfis.